Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Dice que tengo un cometido: llevar la risa y la alegría al mundo. ¡Alto ahí! Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Kurt Vonnegut dijo: tanto la risa como las lágrimas son respuestas a la frustración y al cansancio. Yo prefiero reír, ya que hay menos que limpiar una vez que uno ha terminado. En efecto, el mundo se puede ver desde distintas perspectivas. Una de las más complejas, sobre todo para retratarlo, es el humor. El humor implica autocrítica, así como un conocimiento profundo de la naturaleza humana. No es posible reírse de algo que no se conoce, de algo que no se ha experimentado. Por si fuera poco, el humor es un arma poderosísima ante los hipócritas y la gente malintencionada. El humor desarma a muchos. Responder con un fino sentido del humor a una agresión nos puede salvar. Darío Fo decía: la sátira, una variante del humor, es el arma más eficaz contra el poder. El poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos, porque la risa libera al hombre de sus miedos. Hoy hablaremos del humor en la literatura y de la literatura en el humor, ese magnífico bálsamo para la vida que nos permite entenderla de una manera más clara y menos cuadrada. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Se dice que el humor debe contener autocrítica. Yo estoy de acuerdo con eso. Dicho lo cual, déjeme que le cuente esta pequeña historia personal. Me desperté a las 5 de la mañana, entré a la regadera en calidad de una jerga usada en pisos sucios. Me vestí, tomé café y salí pitando al aeropuerto a tomar un avión a Monterrey para presentar mi último libro, Perseguir la Noche. En estos tiempos uno puede encontrarse en la sala de abordar al mismísimo presidente de la República, pero no ocurrió así. Pasaron otras contingencias no menos urgentes. Amanece, se los digo y usted lo sabe, a las 7:08 de la mañana. Una señorita me recibe en el mostrador, me mira con cierta desconfianza y me informa esto. Escuche usted, por favor. Su boleto es para el próximo sábado, no este sábado. Me alarmo hasta el sudor en la frente. Tengo que salir ahora mismo, señorita. Subrayo fonéticamente la palabra señorita. Si me oye un activista de Me Too, me denuncia. Me dice: lo siento, solo si compra otro boleto. Corro por pasillos repletos de viajeros, compro un boleto carísimo, un robo. Ni hablar, tengo que presentar mi libro en Monterrey. ¿Quién ha cometido el error de darme un boleto para dentro de una semana? Pienso yo. Soy un fiscal de hierro cuando juzgo un grave error de ineptitud. Frente a los filtros me despojo del cinturón, el saco, el celular, la cartera, monedas, llaves, tiro todo sobre la charola. Atravieso limpio el arco, sin sonido de alarma. Me merezco un desayuno frugal y un descanso. He corrido como un despavorido. Pido 4 claras con una yema, huevos a la mexicana, un clásico de la frugalidad, un café putrefacto y agua mineral con hielo. Reaparece el fiscal de hierro. Los encargados del editorial me la pagan porque me la pagan. Miren que darme un boleto posfechado. Mientras desayuno me encierro en mi celular. Una rara estadística me informa que paso casi 3 horas al día frente a la pantalla. Ya lo sé, un horror. Se trata de una notificación. Me importa madre y me encierro en él. Noticias, Twitter, WhatsApp. Caigo inopinadamente en un mensaje en el cual la encargada del editorial me informa que mi presentación será
la semana entrante. Me lo había enviado 5 días antes de esa mañana. Estoy convencido de que las benzodiazepinas han hecho un efecto catastrófico en mi mente. Doy un último bocado. El fiscal de hierro viene a ayudarme, pero me dice que no tengo perdón de Dios, que soy idiota. Intento buscar una relación entre los boletos de avión, el tiempo y la estupidez. No la encuentro. Abandono el aeropuerto por una extraña puerta. Pienso, siempre es medianoche. El placer que produce la risa puede desprenderse de situaciones que, dichas de otro modo, causarían incluso la furia en quien las escucha. Ahí radica la profundidad del humor y de la carcajada que, puestos en manos de quien trabaja el lenguaje, los escritores, muchas veces nos harán parecer como unos locos riendo frente a un libro. Escuche usted esto. El humor produce un efecto liberador, pero también produce una suerte de grandeza y elevación. Esa grandeza radica en el triunfo del narcisismo, en la afirmación victoriosa de la invulnerabilidad del ego. El ego se niega a sufrir, insiste en que no puede ser afectado por los traumas del mundo exterior. Y de hecho nos muestra que dichos traumas no son más que oportunidades para que el ego obtenga placer. Esto que acaba usted de oír lo dijo Sigmund Freud, a quien le debemos algunas de las explicaciones más valiosas sobre la mente humana. Escuche. Saki es difícil de abrazar, y no porque esté muerto, sino porque sus cuentos, en su mayoría, han estado desperdigados en antologías por aquí y por allá. Una de esas antologías es la de Valdemar. En realidad, Saki se llama Héctor Hugo Munro. Fue un escocés que murió en 1916, durante la Primera Guerra Mundial. Los sucintos textos de Saki son casi como escenas que de manera veloz y contundente muestran una situación con una dosis de humor y, por supuesto, de crueldad. Además, es políticamente incorrecto. Saki es más o menos misógino y manifiesta un fastidio recalcitrante contra niños y tontos, así como usted lo oye. No muestra compasión alguna y sus letras son decididamente viperinas. En el fondo es un pesimista que se vale de la ironía y el humor para manifestar sus miedos y sus puntos de vista. Quizás su única arma era precisamente el humor. Él mismo era homosexual en una época en la que eran considerados antinaturales. Hoy en día el asunto ha cambiado. Saki decía esto: no soporto la posteridad, le encanta tener la última palabra. Busque sus cuentos, seguramente experimentarán la risa y la nostalgia. ¿Alguna vez ha usted considerado que Gogol fuera un autor cómico? Seguramente no en la tonalidad y la totalidad de su obra. Pero hay que reconocer que el humor permea el pesimismo, la necrofilia y lo grotesco. Dice el estudioso Juan Antonio Cardete que hay testimonios de que los obreros y empleados de las imprentas y tipógrafos se desternillaban de la risa, y es que el humor de Gogol es un humor desgarrado que pone en evidencia con mayor contundencia la desgracia y tontería humanas. Para este autor la risa es un instrumento para burlarse de la burocracia y la mezquindad. No pretende quitarle el dramatismo a lo que narra, sino acentuarlo por medio de situaciones absurdas. Lo invito a que lea sus cuentos para que confirme lo que le digo, o que lea su obra maestra, la obra maestra de Gogol, Las almas muertas. No por nada, Vladimir Nabokov lo llamó el más grande artista salido de Rusia, Gogol. Si hablamos de humor negro, hay que citar una modesta proposición de Jonathan Swift, que llevó este tema a una desternillante reflexión política y literaria. El argumento de Swift en su modesta proposición es ciertamente modesto y concreto. Si Irlanda está pasando por un periodo de pobreza y hambruna, si la cantidad de niños vagando por las calles es creciente, lo más lógico sería destinar una parte de los niños a la alimentación del pueblo. Bueno, eso decía Swift. No vaya usted a llamar a la CONAPRED,
Quienes no tienen trabajo pueden vender niños y quienes pueden compartirlos tendrán la oportunidad de saborear una jugosa y tierna porción de carne. Es un texto clásico de Swift, obviamente satírico. El ensayo satírico de Swift es una dura crítica a los programas políticos, a la crisis económica, al mercantilismo, así como a las estadísticas empleadas por funcionarios públicos. Si a usted le gusta la lucidez de un texto ácido, breve y contundente, le recomiendo una modesta proposición del escritor Swift. Un texto clásico y sencillamente imperdible. Grandes principios inolvidables. Woody Allen no solo es un gran cineasta, también escribe muy bien y muy buenas piezas de humor desaforado. Como los vagoneros de las letras, le traemos aquí el principio de esta pieza que viene incluida en Cuentos sin plumas. Escúchelo usted. No hay duda de que existe un mundo invisible. El problema es, ¿queda muy lejos del centro? ¿Y hasta qué hora está abierto? Continuamente se producen fenómenos inexplicables. Un hombre ve espíritus, otro escucha voces, un tercero se despierta y aparece corriendo en el Madison Square Garden. ¿Quién de nosotros no ha sentido alguna vez el contacto de una mano glacial en la nuca cuando estábamos solos en casa? Yo no, a Dios gracias, pero los hay que sí. ¿Qué hay detrás de estas experiencias? O delante de ellas, ya que estamos en el tema. ¿Es cierto que hay hombres capaces de antever el futuro o de comunicarse con espíritus? ¿Y puede uno ducharse después de la muerte? Afortunadamente, estas preguntas acerca de los fenómenos psíquicos han sido contestadas en un libro de próxima publicación, Boo, cuyo autor es el Dr. Oswald Mulford Welch, el prestigioso parapsicólogo y profesor de ectoplasma en la Universidad de Columbia. El Dr. Welch ha compilado una notable historia de los incidentes sobrenaturales que cubre todo el espectro de los fenómenos psíquicos, desde la transmisión de pensamiento hasta la extravagante experiencia de dos hermanos en lugares opuestos del mundo, uno de los cuales tomó una ducha mientras el otro quedó limpio de repente. De la mesa de novedades, Carlos Velázquez ha publicado Aprende a amar el plástico en Ediciones Callarén, el segundo libro que publica ya en este editorial. El anterior es El Pericazo Sarniento y fue un libro, de éxito notable, de gran recepción. Dice Mariana H., la literatura de Carlos Velázquez tiene los huevos bien puestos. Cuando habla de su tierra, de su excéntrica vida amorosa, de sus drogas y su música, es siempre brillante y pasado de lanza, dice Mariana H. En sus crónicas, Velázquez no concede, no utiliza los lugares comunes y el exceso de adjetivos en la crítica musical puede hacer pedazos a bandas o personajes icónicos sin piedad, pero siempre con argumentos, y cuando se trata de sublimar sus experiencias musicales, ya sea pop, rock o música norteña, es capaz de conmover al más descorazonado lector. Aprende a amar el plástico. Es, sin duda, una forma de construir un gusto. Ediciones Callarén. Mire usted lo que tengo aquí. Literatura Random House Mondadori, Philip Roth, ¿Por qué escribir? Ensayos, entrevistas y discursos, 1960-2013. Aquí lo que tenemos son ensayos sobre el gusto de Philip Roth, entrevistas que le hicieron a lo largo del tiempo, en donde se nos presenta y hay un retrato de este autor que yo considero uno de los mejores del siglo XX y parte del siglo XXI. Un día dijo que dejaría de escribir y tiempo después murió. Déjeme que le lea sencillamente un párrafo de una entrevista que le hizo en el Nouvel Observateur Alan Finkielkraut. Escuche por favor usted esta respuesta. Se trata de una entrevista que era un duelo serio. Durante los últimos años de la década, dice, escribí, está hablando de aquellos años, El mal de Portnoy, un libro escandaloso, agresivo, áspero, cuya concepción y composición estuvieron indudablemente influidas por el ambiente de la época. No creo que escribir
o que escribiera o que hubiera podido escribir este libro tal como lo escribió una década antes, no solo debido a las pautas sociales, morales y culturales que imperaban en los años 50, sino también porque como joven escritor dedicado con ahínco a los estudios literarios, había jurado lealtad a la línea narrativa moralmente más seria. Este grueso libro contiene una preceptiva para escribir la revelación de uno de los grandes escritores del siglo XX, decía yo, y no solo eso, algo más. Un taller literario incluido dentro de este libro. De la mesa de novedades. Hay autores que han tenido experiencias tan extremas que solo les queda el humor para narrarlas, para enfrentarlas y para convivir día a día con ellas. Tal es el caso de Kurt Vonnegut, que en su obra Matadero 5 narra de manera muy peculiar y llena de humor negro su salvación de una muerte segura al finalizar la Segunda Guerra Mundial. El autor dice acerca de su experiencia real: los alemanes nos condujeron a través de duchas de agua muy caliente. Muchos hombres murieron por el shock después de 10 días de hambre, sed y frío, pero no yo. Sobrevivió para narrar la masacre en Dresde, en la que 250,000 personas fueron asesinadas, y él fue testigo cuando apenas tenía 22 años. De hecho, tardó 23 años en escribir el libro, pues decía, es muy difícil recordar lo que no tiene sentido. Y de hecho el libro parece no tener sentido con un protagonista que viaja en el tiempo e incluso es abducido, con una serie de acontecimientos hilarantes y absurdos. Vonnegut deja claro que existir no tiene explicación y no le queda más que repetir, eso es así. Todo es inevitable y quizá la mejor forma de narrarlo sea con humor. La británica Caitlin Moran, con un humor ácido, sobre todo en estos tiempos convulsos, nos ofrece el libro Cómo ser mujer. Se trata de una guía para identificar conductas machistas tanto de hombres como de mujeres, pero sin ridiculizar a los hombres, más bien ridiculizando a la raza humana. Por un lado, critica la violencia de género, la violencia sexual, la desigualdad salarial, pero también critica la tendencia de la mayoría de las mujeres a encontrar el hombre perfecto, la obligación de disimular una apariencia poco agraciada con afeites y simulacros, la urgencia de ser princesas para ser elegidas. Lo mejor del libro es el uso del humor, que puede resultar incómodo si quien lo lee, hombre o mujer, se siente identificado con las situaciones absurdas que plantea. Más allá de ser un libro feminista, es un libro que aborda la naturaleza humana de manera muy divertida. Le cuento lo siguiente, la crueldad es probablemente una de las formas más terribles del comportamiento humano. No pocas veces está acompañada de una de las emociones más espontáneas, la risa. Solo la risa logra superponerse al asco y la repulsión que nos puede causar un suceso. De la crueldad, autores como Francisco Tario han elaborado una compleja estética literaria. Un gran ejemplo de ello es uno de sus libros, Una violeta más. Mire, lo que tengo aquí, por cierto, es una antología en Ediciones Callarena realizada por Alejandro Toledo de la obra de Francisco Tario. No hay otra, por cierto, antología hoy en día integral, como esta que ha hecho Alejandro Toledo. En este libro, Tario presenta un mundo esperpéntico, horrendo, difícil de mirar. Narradores y protagonistas son cosificados o animalizados y el mundo de la vigilia se mezcla con el de la pesadilla. Cada relato distorsiona de forma sistemática la realidad para exponer una visión de la naturaleza humana regida por lo siniestro y lo sórdido, suicidios, asesinatos de diversa índole, actos de canibalismo y vampirismo, así como lo oye usted. Si le interesa eso, mire, aquí hay un libro para usted. Burla ante el dolor de seres queridos o personajes que solo pueden ser saciados con las perversiones más insólitas. Recordemos, por ejemplo, otro cuento que viene también aquí, Ortodoncia. En este breve relato, Tario nos cuenta la historia de un padre que es el objeto de burla de su familia por haber perdido la dentadura. Eventualmente, el hombre le aparece una muela, por lo cual decide celebrar su cumpleaños comiéndose una avellana. Una mañana, una llamada telefónica informa a la familia que el hombre ha sido arrollado por un tranvía.
Sobre la cama está su muela, con trozos de avellana incrustados en ella. Bueno, ese es el humor negro de Tario. El final del relato confirma que fue la mofa de sus hijos y mujer lo que provocó el suicidio del padre. El narrador termina su relato afirmando esto. Todavía hoy se me saltan de rabia las lágrimas cada vez que sorprendo a mi madre sentada en un rincón de la sala comiendo avellanas e inquiriendo de todo el mundo de la casa en un tono que no deja de ser burlón. Adivina a qué me recuerda esto. El fascinante universo literario de Francisco Tario podría resumirse en las siguientes líneas que el autor dejó en su obra, La noche. Y escribiré libros que paralizarán de terror a los hombres que tanto me odian, que les menguarán el apetito, que les espantarán el sueño, que trastornarán sus facultades y les emponzoñarán la sangre. Libros que expondrán con precisión inigualable lo grotesco de la muerte, la execrable enfermedad, lo risible de la religión, lo mugroso de la familia y lo nauseabundo del amor. Libros, en fin, que estrangulen las conciencias, que aniquilen la salud, que sepulten los principios y trituren las verdades. Francisco Tario. Hemos hablado de Guillermo Sheridan, que es un autor de artículos y de crónicas notablemente bien puestas que hacen reír y pensar. Y tengo aquí este libro que no es precisamente de humor, pero casi de humor. Paseos por la calle de la amargura y otros rumbos mexicanos. Por cierto, Sheridan ha sido distinguido hace apenas unos días con el premio Jorge Ibargüengoitia. Juan Villoro, ¿hay vida en la tierra? Almadía. Juan Villoro, desde hace muchos libros y de hace muchas crónicas, dio con un tono ligero y un tono de humor que realmente puede acercar no solo a muchos lectores, sino a muchos de los que han leído a Ibargüengoitia. Y no puedo irme sin presentarles esto. Mire usted, Groucho Marx, los hermanos Marx, Memorias de un amante sarnoso, Groucho y Chico abogados, el ABC de Groucho. Los hermanos Marx son un concentrado del humor inteligente. Déjeme que le lea un poema. Roberto Juarros, Poesía Vertical, 1983-1993, el gran poeta argentino. Así llamó a toda su poesía, Poesía Vertical. Escuche usted. Despertar es siempre una difícil emergencia. Reencender la lucidez como quien recomienza el mundo. Por eso nos quedamos en los estados intermedios. El hombre no es una criatura despierta, desconoce lo abierto. Llamas que se consumen a medias, párpados que se olvidan del ojo, jardines paralizados en la noche, huecos de la intemperie acorralada. Los caminos se aglomeran en vano. Despertar es borrar los caminos. Roberto Juarros, Poesía Vertical. Usted encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad de las frases célebres, los aforismos, las máximas. Escuche usted esta frase. La función química del humor es esta, cambiar el carácter de nuestros pensamientos. Lin Yutang. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro. De hecho, este es el final de la película. Son muy amables. No bromeo. Pueden irse. Adiós.